La cruz no es un adorno, es el lugar donde el inocente murió por el culpable. Hemos llegado a un punto de retorno, a un punto donde solo existe una opción: de regreso a la cruz. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la sexta sesión de nuestra conferencia Por su Causa 2010. Sean bienvenidos y dispongamos nuestros corazones para ir juntos de regreso a la cruz. Miguel, yo le voy a pedir a Miguel que por favor pase por acá y nosotros te recibimos con gozo en el Señor, dándote las gracias por ser un hombre de Dios y un instrumento efectivo en estos tiempos. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, y oremos para que, como dice John Stott, Dios tenga misericordia del que predica y de quienes les escuchan. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque podemos sentarnos y escuchar tu palabra y recibirla con gozo. Gracias, Señor, por tu siervo que tú usas y que ha edificado tantas vidas. Lo ponemos, Señor, delante de ti. Y su meta, porque conocemos su corazón, es quitarse él y dejarnos a nosotros contigo, Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones, hermanos, una vez más. Y gracias por estar aquí todo este tiempo y gracias, Otto, por tu oración para conmigo. Y ciertamente, si Dios no tiene misericordia de nosotros, nada pudiéramos hacer delante de su púlpito, porque su púlpito es su palabra y es su pueblo. Yo quiero que abramos la palabra en el libro de Juan, capítulo 1. Yo quiero ver un versículo que probablemente no haya una sola persona aquí que no haya oído, conozca, y la mayoría o una gran cantidad de ustedes probablemente lo conocen de memoria. Pero el título de mi charla es llamados a ser testigos de su gloria. Yo quiero usar a Juan, un solo versículo, y de ese versículo que yo voy a leer en un momento, una sola frase, y esa frase es, ahí está encerrado lo que yo quiero decir en el día de hoy. Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, escribiendo años después de haber estado con Cristo por 2 o 3 años, testifica que cuando él y sus compañeros, los demás apóstoles, estuvieron con el unigénito del Padre, ellos vieron su gloria. Y yo decía en mi primer mensaje de antes de ayer que Juan Calvino, en sus Institutos de la Religión Cristiana, habla de que el planeta Tierra es el teatro donde Dios decidió desplegar su gloria. Y si Dios decidió desplegar su gloria sobre este planeta y sobre todo el universo, entonces yo creo que Dios espera que alguien testifique de su despliegue. Y sobre todo cuando su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino y se encarnó. Pero lo cierto es que nosotros no podemos testificar correctamente de la gloria de Dios a menos que la gloria de Dios haya hecho un trabajo en nosotros, nos haya tocado, transformados, cambiados, retados, desafiados. Hasta entonces nosotros no podríamos testificar correctamente hasta donde nuestra humanidad no permitiría testificar. No es lo mismo hablar, testificar de algo que yo he oído, que alguien me ha contado, que hablar de algo que yo he presenciado. Como tampoco es lo mismo hablar de algo que tú conoces en tu mente, que hablar de algo que a ti te ha cambiado. Yo creo que eso es uno de los problemas en ocasiones, que estamos hablando, testificando de Cristo, de su gloria, pero la gloria todavía no nos ha cambiado a nosotros lo suficiente. Permítame decirlo o ilustrarlo de esta otra manera. Un hombre de ciencia pudiera hablar de la creación y pudiera hablar mucho de la creación, y de hecho pudiera hablar mucho mejor
que un campesino cristiano convertido de la creación, lo que él no puede hacer y que el campesino sí puede hacer si ha sido convertido y apropiadamente iluminado por Dios, es que el hombre de ciencia no puede hablar del Creador y el otro sí. Y de esa manera yo quiero rumiar un poco en esta tarde, ya al final de la tarde, acerca de la gloria de Cristo, de la cual Juan dice que fue testigo. Yo creo que muchas veces hablamos de nuestros ministerios, de los ministerios en que estamos involucrados, lo que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo, y se nos olvida hablar del ministro, que es Dios. Y nosotros hemos sido llamados a ser testigos no de mi ministerio, no de mi obrar, sino de su gloria, de su gracia, de su hacer, de su poder, de lo que Él hace. Henry Varley fue un predicador de los años 1800, usado en ciertos momentos para traer avivamiento al pueblo de Dios. Y él decía que el mundo todavía estaba por ver lo que Dios puede hacer con un hombre, a través de un hombre completamente rendido a Él y a sus propósitos. Y yo creo que en parte lo que Varley estaba tratando de ayudarnos a entender es que ciertamente hasta que ese hombre se rinda completamente a Dios, Dios no va a hacer fluir a través de él todo lo que Dios pudiera y quisiera hacer con él. Hay una responsabilidad que a nosotros nos toca. Y yo creo que el grado de rendición nuestro depende, o mejor dicho, el grado con el que yo puedo ver la gloria de Dios en la persona de Cristo vía su palabra, depende en gran manera de mi sometimiento a sus propósitos. No podemos aspirar a ver la gloria de Dios como un Moisés la vio, con un compromiso parcial, con un compromiso marginal, somero, superficial con los propósitos de Dios. Yo creo que hay una condición provista la gracia de Dios, y es que yo haya querido rendirme a sus propósitos. Los primeros líderes de la iglesia cambiaron su mundo, transformaron su entorno, sin ninguna de las cosas que nosotros hoy disponemos, que van desde tecnología, computadora, internet, todo esto que hemos tenido aquí. Sin nada de eso, ellos pudieron transformar su entorno, pero lo hicieron porque ellos fueron transformados previamente por aquello que constituyó el sujeto o la cosa sobre la cual ellos estaban testificando. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pregunta: ¿cuánto de esa gloria revelada en su palabra nosotros hemos verdaderamente contemplado? ¿Qué implica contemplar su gloria? ¿Qué se requiere para contemplar su gloria? ¿Cuáles son los efectos en mi vida, en un hombre que ha podido contemplar la gloria de Dios? Y yo hago esa pregunta porque yo creo, para citar a nuestro charlista invitado John Piper en la conferencia Juntos por el Evangelio, Together for the Gospel 2007, él hablaba de que habría una hambruna, famine en la tierra de la gloria de Dios. Yo creo que estamos viviendo tiempos similares a cuando Ezequiel le fue permitido ver cómo la gloria de Dios se levantó del arca del pacto, se paró en el dintel de la puerta del templo, de ahí se fue a la montaña, de ahí se desapareció, donde la gloria de Dios no volvió a ser vista, representando Dios para Ezequiel la manera como él estaba apartándose de su pueblo. Y yo creo que es importante que hablemos de eso, porque hoy en día nosotros tenemos más actividades, más seminarios, más conferencias, más iglesias, más reuniones, más ministerios y menos gloria. Y la pregunta es, ¿por qué? La gloria de Dios es algo que, si Dios quiere visitarla sobre nosotros, es algo que depende de su decisión soberana. Eso es cierto. Pero por otro lado, yo quiero recordar que la gloria de Dios no es algo que yo puedo mercadear. Yo no puedo anunciar
como oímos en la radio, y cada vez que yo lo oigo soy provocado, el próximo fin de semana, sobre tal lugar, brillará la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hacer una declaración de tal naturaleza como si Dios estuviera obligado a hacer brillar su gloria simplemente porque yo la anuncié sobre la radio? Eso es tratar de mercadearla. Yo no puedo producirla. Yo lo único que puedo hacer es ser testigo de ella. Nosotros podemos tener conferencias, podemos tener seminarios, podemos tener ministerios, podemos tener campañas evangelísticas, podemos tener servicios de adoración, pero si Dios no decide glorificarse en esas actividades, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo, y mucho peor todavía cuando hacemos esas actividades y las hacemos en nombre de Dios, y en medio de aquello que estamos haciendo en nombre de Dios, Dios decide no glorificarse. Al final yo creo que nosotros terminaremos sufriendo más frecuentemente consecuencias que teniendo bendiciones. Porque cuando haces algo en nombre de Dios, donde la gloria de Dios no ha sido perseguida, tú has vaciado su nombre de contenido. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe usar el nombre de Dios en vano, en el contexto hebreo, lo que implica esa expresión es literalmente eso que yo acabo de decir: vaciar de contenido el nombre de Dios. Y eso es lo que ocurre exactamente cuando nosotros hacemos cosas en su nombre, pero en el corazón nosotros no hemos estado procurando la gloria del nombre que nosotros estamos invocando. Y eso es sumamente serio. En los últimos 2-3 días hemos estado haciendo un énfasis en la cruz de Cristo. Yo quiero esta noche, no que no lo hayamos hecho, pero yo quiero volver a enfatizar un poco ahora acerca de el Cristo de la cruz. Porque como bien decía este otro predicador, que apenas murió en el año 1986, no muy conocido, Vance Havner, un Cristo sin cruz no significa mucho más para nosotros que una cruz sin Cristo. Un Cristo sin cruz me deja en mis pecados. Una cruz sin Cristo me deja igualmente en mis pecados. Juan decía que ese verbo, ese Cristo que se crucificó, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa es la frase que yo quiero usar en este día. Eso es donde yo quiero concentrarme, lo que yo quiero ver, lo que implican básicamente esas dos palabras, vimos y gloria. La palabra vimos en el original es theomai, e implica no simplemente voltear la cara y ver algo. Si yo hago eso y me devuelvo, yo no he theomai eso que yo acabo de hacer referencia, a lo que acabo de hacer referencia. Porque vimos en Juan 1:14 implica contemplar con detenimiento. De tal manera que ahora Juan me está diciendo que cuando Cristo se encarnó y caminó entre ellos, ellos tuvieron la oportunidad en diferentes momentos de verlo, ver lo que esta gloria, que vamos a hablar de eso más adelante, lo que era, eso que él llama gloria, lo contemplaron con detenimiento, lo reflexionaron, lo rumiaron, lo vivieron, lo memorizaron, lo recordaron. Y yo creo que eso es parte del problema. Es que vamos a la palabra, la leemos, y después de leerla cumplimos, ya punchamos tarjeta en el día de hoy, cumplimos con el devocional, y jamás volvemos a rumiar, a recordar, a memorizar, a pensar, a detenernos en el texto y la gloria detrás del texto. Y por tanto no estamos viendo su gloria. Ahora Juan dice no solamente que vimos su gloria, o mejor dicho, cuando pensamos en esa frase, quizás la próxima pregunta que debemos hacerlo, ¿qué fue lo que vieron? Porque Juan no dice y vimos al hombre, aunque ellos lo vieron, ni dice vimos sus milagros, sino que él dice vimos su gloria, pero él usa el verbo en plural, vimos, de manera que también es bueno hacernos la pregunta, ¿quiénes son esos que vieron su gloria?
Porque esa gloria, claro que está relacionado a los milagros que Él hizo, a otras cosas de las cuales vamos a hablar más adelante, pero hubo personas que vieron los mismos milagros y no vieron su gloria, de manera que ver la gloria del Cristo encarnado es más que ver sus obras. Y tú sabes que hubo un grupo de 70 que salió, hizo grandes cosas y volvieron regocijándose en el Señor. Y cuando Cristo lo vio tan lleno de júbilo, como que le tira un jarro de agua fría. Le dice, ¿sabes qué? No se regocijen en que los demonios se les someten, porque eso era parte del regocijo. Señor, Señor, hasta los demonios se nos sometían. Le dice, pues no se regocijen en eso, sino más bien regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. Los 70 vieron cosas que las multitudes no vieron. Pero luego habría otro grupo. Estaba el grupo de los 12. 11. No me gusta contar a Judas con frecuencia. Pero ese otro grupo vio cosas que los 70 no vieron. Quizás ellos estaban incluidos en esos 70, pero que un grupo no vio. Pero luego hubo un grupo de 3 dentro de los 12 que vieron cosas que los otros 9 no vieron. Y Pedro y Juan y Jacobo suben al monte, y en el monte de la transfiguración ven a Cristo completamente de una manera que los otros no pudieron verle, cómo se transformó, cómo este hombre que sube con ropas comunes y corrientes, con colores comunes y corrientes, de repente se transfigura hasta el punto que es todo blanco. Quizás porque se convierte en la fuente de luz. Los colores de nuestras ropas simplemente son reflexiones de los colores o del color blanco de la luz en sus diferentes ondas. Pero como Él no estaba haciendo un reflejo de la luz ahora, sino que Él era la fuente de luz, quizás eso le hace perder los colores y simplemente podían ver el único color que tenemos y existe, es el color blanco. Los otros no tuvieron esa experiencia. Pero ellos pudieron contemplarle atentamente, lentamente, feomai. Lo vieron con detenimiento. Y eso que vieron los convirtió a ellos en testigos. Y cuando Cristo le dice al principio del libro de los Hechos, ya cuando está a punto de partir, y me seréis testigos, ustedes serán los testigos de las cosas que yo he hecho y que vosotros habéis visto. Y eso es importante que yo entienda, que lo entienda de esa manera, para yo saber cómo es que yo voy a testificar en mi vida. Yo no estoy muy seguro de cómo hacen las cosas aquí en los tribunales, pero en Estados Unidos usualmente, si hay un testigo de un crimen, alguien mató a uno, y tú fuiste testigo de eso, cuando tú vas al juez, él quiere saber 3 cosas. Él quiere saber, el juez quiere que yo le diga lo que vi, lo que oí y lo que sentí cuando yo vi y oí lo que vi y oí. Yo creo que Juan está tratando en su evangelio de ayudarnos a entender lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron y lo que ellos sintieron cuando vieron y oyeron lo que vieron y oyeron. Y eso es un buen testigo. Porque yo puedo ver cosas y otro puede ver cosas y ambos sentir cosas diferentes al verla y oírla. El juez quiere saber qué viste, qué oíste y qué sentiste. Tú tienes que ser fiel y tienes que ser fiel de la manera que ellos fueron fieles. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta idea de ser testigos es central a la historia del Nuevo Testamento. La raíz de donde viene la palabra testigo es la palabra martus. Mártires viene de la misma raíz. Y la raíz martus aparece en el Nuevo Testamento 175 veces, lo que nos da a nosotros una idea de cuán central es esta idea de testificar acerca de la historia de Dios
para aquellos a quienes Dios ha llamado a ser parte de su familia. Y Cristo le dice, me seréis mis testigos, pero en realidad, conociendo la historia de los 11 que le siguieron, me seréis mis mártires en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, un buen testigo, si va a contar lo que vio, oyó y sintió, él tiene que ser un buen observador. Y de nuevo, no es lo mismo contar algo que te contaron que contar algo que tú viste. Porque con frecuencia eso que tú ves, si la experiencia es conmovedora, te cambia. Permíteme ilustrarlo de esta manera. Si tú vas a Haití, por ejemplo, en medio de los días inmediatamente después del terremoto, y tú hubieses visto el dolor, el llanto, el sufrimiento, la catástrofe, el horror, las muertes de este pueblo, no solamente al regresar tú hubiese venido como testigo porque tú lo viste, sino que lo que viste con toda probabilidad cambió algo en ti, sobre todo si tú tienes sensibilidad por las cosas espirituales. Y quizás ahora las lágrimas que tú viste en los rostros de aquellas personas en medio del dolor y de la pérdida, cuando tú comienzas a contar la historia, quizás esas lágrimas comienzan a aflorar en tus ojos, con lo cual tú me dejas ver que sus lágrimas se convirtieron en tus lágrimas. Y eso es un buen testigo. Pero un buen testigo de una buena causa se deja cambiar o es transformado por eso que él vio. Y ese es mi énfasis. Porque nosotros hemos confundido el testificar con cursos, con entrenamientos, con metodología, con programas, que luego vamos y aplicamos y son altamente inefectivas. Y tenemos una iglesia primitiva que no tenía los cursos, y no estoy en contra de ellos necesariamente, no tenía los programas, y no estoy en contra de ellos necesariamente, estoy tratando de hacer otro énfasis, pero que cuando fue y testificó, resulta que su entorno resultó cambiado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Piensa en Moisés. Moisés sube al monte Sinaí. Lo único que Moisés quiere es que Dios le muestre su rostro. Después de la caída de Adán, las condiciones jamás, la relación con Dios jamás fue la misma. Por tanto, se desarrolló en la cultura hebrea un deseo de todo el mundo querer ver el rostro de Dios, porque desde Adán, entendían ellos, nadie lo ha vuelto a ver. Moisés tiene el mismo sueño. Dios, muéstrame tu rostro. Moisés no está esperando ser transfigurado por la experiencia. No, él lo que quiere ver el rostro de Dios. Él ha soñado con esto. Él quiere ver a Dios. Y Dios, usted conoce la historia también como yo, le concede el privilegio de subir a la montaña, lo coloca en la hendidura de una roca, tapa su vista, pasa por delante y luego le permite ver la espalda de la gloria de Dios. Y después de haber visto, como Juan dice, nosotros vimos la gloria de Dios, Moisés desciende transformado, su rostro transfigurado, brillante, que los demás tuvieron que decirle: Moisés, cúbrete el rostro porque no podemos verte. ¿Cuánto entrenamiento, cuántos cursos, cuánta educación, cuánto discipulado recibió Moisés para ser cambiado? Ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le tomó a Moisés. Moisés vio y fue transformado. Pastor, pero nosotros no vamos a tener esa experiencia de esa manera, con toda probabilidad. No, pero hay una manera como yo puedo ver la gloria de Dios en la persona de Jesús vía su palabra, que puede ser igualmente transformadora. Nosotros estamos haciendo o tratando de conseguir algo por mis esfuerzos y metodología que solamente Dios puede darme. Pero que el efecto
sobre mi persona es inmensamente mucho más transformador que el otro y mucho más natural. Isaías tiene un encuentro con la gloria de Dios. A Dios le permite tener una visión del trono de la gloria. Usted conoce la historia de Isaías 6. Y cuando Isaías contempla la gloria de Dios, el Dios santo, 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 cuyas orlas llenaban el templo, y cuando los dinteles comienzan a moverse, cosas inanimadas que son sensibles a la presencia de Dios, muchas veces más sensibles que los mismos hijos de Dios, y esta cosa comienza a moverse, Isaías tiene inmediatamente un conocimiento profundo de su pecaminosidad y grita: ay de mí que estoy muerto, estoy arruinado, undone, dicen algunas de las traducciones en el inglés, estoy deshecho. Y al final de la experiencia, yo no tengo el tiempo para exponer todo ese texto, pero al final de la experiencia, usted conoce qué le pasó a Isaías. Dios envía a uno de los serafines con una tenaza, un carbón encendido, cauteriza los labios, porque Isaías se había visto como un hombre de labios impuros que habitaba en medio de un pueblo impuro. Y la sola y mera experiencia de haber contemplado la gloria de Dios terminó en una transformación del profeta Isaías, suficiente para que Isaías pudiera predicar la palabra, la revelación de Dios por los próximos 50 años sin que el pueblo respondiera a su predicación y sin que Isaías se desanimara, se deprimiera o desistiera. ¿Qué fue lo que Isaías contempló? Pues yo no me imagino predicar la palabra de Dios 50 años. Es más, en mi primer día de ordenación pastoral, como le ocurrió a Isaías, oír la voz de Dios decir: ve y predica, pero nadie te va a escuchar. Y que por los próximos 50 años yo pueda mantener la fidelidad a ese Dios. ¿Qué fue lo que él vio? Lo mismo que Juan vio, lo mismo que Pablo vio, lo mismo que los discípulos vieron, algo que lo transformó y que los llevó por los próximos años a hacer lo que ellos hicieron, sin frutos, en el caso de Isaías. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Cuando tú eres capaz de ver la gloria de Dios en la persona de Cristo vía la revelación de Dios, tú no necesitas los frutos porque su gloria es mayor que tus frutos. Nosotros somos curados de múltiples cosas una vez nosotros hemos podido contemplar, ver con detenimiento, rumiar, theomai, la gloria de Dios. Déjame darte algunas de las cosas de las cuales nosotros somos curados. Yo he puesto algunas, la lista se hace interminable. Nos cura de la enfermedad llamada estadistiquitis. El llevar estadísticas, números del crecimiento, de toda la cosa que estamos haciendo. Y con eso se nos llena el orgullo. Tú no necesitas esa enfermedad ya, porque tú conoces algo mayor que esa enfermedad. Tú no necesitas una mega iglesia cuando tú tienes un mega Dios. Tú tienes un mega Dios. Si Él quiere darte crecimiento, amén. Pero tú no necesitas la mega iglesia cuando Él es más mega que todos los megas. Y Él es tu satisfacción. Cuando tú ves la gloria de Dios, tú te curas de la competitividad humana, porque ¿quién va a competir con la gloria de Dios? Tú te das cuenta de cuán fútil es competir con Él. Tú y yo nos curamos de nuestros orgullos, porque nos damos cuenta de lo lejos que estamos del estándar, y finalmente descubrimos que cuando tú mejor luces, es porque Dios ha querido hacer algo especial en ti y que no tiene nada que ver contigo. ¿Te das cuenta que cuando tú termines de hacer todo lo que te tocaba hacer, lo más que puedes decir es: siervos inútiles somos? Y para usar una frase de mi amigo Otto que me introdujo, como nosotros nunca llegamos a hacer todo lo que nos toca hacer, lo único que podemos ser es candidatos a siervos inútiles. Tú te curas
de tu orgullo, o por lo menos en gran medida. De eso es que yo quiero hablar. Todo eso fue mi introducción, ahora es que comienza mi mensaje. Tenemos una iglesia enferma hoy en día. Y esa iglesia enferma está enferma de múltiples maneras. Está enferma de la avaricia, reflejado por un evangelio de la prosperidad que no es el evangelio. Que de cruz no tiene nada y de Cristo tampoco. Cuyos seguidores al final se dan cuenta que están en bancarrota, no solamente económica, sino espiritual. Hermano, yo no le quiero ofender, créame. En el nombre de Cristo no le quiero ofender, yo no le quiero ofender. Pero si la palabra de Dios le ofende, hágale caso a la palabra. Tenemos una iglesia enferma que quiere poder en acción, pero no palabra de transformación. La revista Time, revista norteamericana, declaró la década de 1990 la década del poder, por el hambre de poder en la sociedad. Lo mismo dentro de la iglesia. Pero esa no es la iglesia que está siendo visitada por la gloria de Dios. Hay una hambruna de la gloria de Dios. Muchas veces preferimos asombrarnos antes que transformarnos. Es una iglesia enferma de títulos, de renombres, de programas, de métodos. Y todo eso compite con la gloria de Dios. Todo eso compite con la gloria de Dios porque no nos permite verla y todavía peor, nos lleva a creer que ciertos resultados producto de esas actividades son igual a la gloria de Dios o es lo mismo que la gloria de Dios, y tú y yo sabemos que no es así. Todas esas cosas reemplazan la gloria, la verdadera gloria de Dios, la colocan en un segundo lugar. Pero cuando esas cosas ocurren, entonces nosotros continuamente necesitamos estar haciendo campañas para avivar la gente, porque la gente continuamente se nos está muriendo. Cuando yo leo la historia de este libro, de los Hechos, los primeros 30 años de historia, para ser honesto, no veo campañas de avivamiento, porque ellos vivían avivados y el avivamiento era su estilo de vida. Su forma de vivir era su avivamiento. Tenían una manera de llevar a cabo su fe, de testificar su fe. Si nosotros estamos o no viendo la gloria de Dios en la persona de Jesús vía su palabra, esa es la pregunta, como la vio Pedro, Juan, Pablo, Pedro. Algunos de ustedes, o muchos de ustedes, dependiendo, me han oído decir más de una vez que América Latina, estadísticamente, es cada día más evangélica. Pero las mismas estadísticas nos dicen que América Latina todos los días es cada vez más violenta, más inmoral, más adicta a drogas, juegos de azar, pornografía, alcohol, entretenimiento. Y mi pregunta es, ¿cuál es la verdad que ese pueblo evangélico de Latinoamérica está oyendo, que al evangelizarse produce los resultados opuestos de la verdad de Dios? Yo no creo que ese pueblo que tiene resultados distintos a la verdad de Dios haya podido estar oyendo la verdad de Dios. Es la hambruna de esta gloria de Dios que nos tiene de esa manera. Tú no puedes ser testigo de la gloria de Dios, ya sea como Moisés lo fue, como Pedro, Pablo lo fueron, o como nosotros podemos serlo vía Jesús, vía su palabra. Tú no puedes ser testigo de eso sin ser naturalmente y consecuentemente
transformado. Déjame leértelo de la misma palabra de Dios en 2 de Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, escucha, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Tú oíste lo que yo oí en ese texto? Pablo dice, todos nosotros, los que estamos contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados. La expresión verbal en el original nos ayuda a nosotros a entender, este es el presente pasivo, que esto no es algo que tú estás haciendo activamente. Lo que está ocurriendo es que pasivamente tú estás siendo transformado por el Señor, por el Espíritu. Lo que tú haces activamente, de acuerdo a este texto, es que tú contemplas la gloria del Señor y entonces vamos siendo transformados por Él. Por tanto, yo concluyo, como venía diciendo, que es imposible ser expuesto verdaderamente a la gloria de Dios en su revelación, vía Jesús, vía su palabra, y no ser naturalmente transformado hasta el punto que, habiendo tú sido transformado, tú termines transformando tu entorno. Que eso es lo que le ocurrió a los apóstoles, y eso es por qué ellos terminaron produciendo los cambios que produjeron, porque Dios estaba muy vivo en ellos. Pastor, pero de nuevo es que Cristo no está caminando entre nosotros como estuvo con los apóstoles, y entonces no es la misma cosa. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero es el mismo Dios y es la misma gloria y tiene la misma intención. Por tanto, en su palabra, tú puedes ver su gloria, porque su palabra es la reflexión de su mente, de sus pensamientos, de su carácter, de su voluntad, de sus propósitos, de tal forma que cuando tú la lees, la escudriñas, la estudias, la piensas, te pones a rumiarla detenidamente, llega un momento en que tú también dices, oh, profundidad de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mi congregación me ha oído decir más de una vez que en ocasiones yo estoy teniendo un éxtasis tal, por así decirlo, acerca de lo que estoy leyendo, que no puedo hacer nada con ella, y la levanto y la hago, porque no tengo a Cristo para abrazarlo físicamente, aunque lo tendré en un futuro, y lo voy a abrazar más de una vez. Entonces, pastor, tenemos que estudiar la palabra, tiene que estudiar la palabra, pero ¿sabes qué? Es más que eso. Te voy a decir por qué. Personas eruditas en la palabra tienen en ocasiones estilos de vida que no reflejan la gloria de la palabra, de su erudición. Y si ver la gloria de Dios, como estaba hablando, fuera solamente para eruditos, eso implica que el ser testigo de eso es para una élite. E implicaría también que el pobre hermano que no tiene tanta educación, pero que sí es un hermano real, convertido, no tiene ningún chance de poder disfrutar de algunas de esas revelaciones especiales de Dios en su palabra, iluminadas por su Espíritu. Y el Dios que yo encuentro en la Biblia no es así. De hecho, yo voy a probar más adelante que la gente que cambió las condiciones primeras de esa iglesia primitiva no tenían erudición y vieron la gloria de Dios. Tienes que estudiarla, tú tienes que rumiarla, tú tienes que pensarla, tú tienes que reflexionarla. ¿Y cuándo, pastor? Cuando te acuestes, cuando te levantes. Pensamos que eso es solamente para nuestros hijos. No, para ti, cuando vayas en el carro,
después que termine tu devocional y viste algo especial que te impactó, no puedes olvidarte de eso. Eso sería muy efímero, eso no produce en mí el cambio. En la medida en que voy para la oficina, yo tengo que seguir rumiando en la manera en que esa palabra penetró mi conciencia y dejarla que haga su trabajo, que fermente hasta que me llegue a cambiar. Pero aquí está el problema, o uno de los problemas, o varios de los problemas. Muchos de nosotros vamos a la palabra de Dios a estudiarla para que yo esté preparado para cuando me hagan preguntas, yo poder responderlas. Y yo no digo que tú no puedas adquirir conocimiento de esa manera, pero ese abordaje de la palabra no te cambia ni te permite ver la gloria de Dios. Porque tú no fuiste en busca de ver a Dios en su revelación, sino que hay una motivación ulterior, orgullosa de tu parte, de tal forma que tú puedas lucir bien ante los cuestionamientos. Ahora, cuando tú lo estudias, tú estás bien preparado para responder los cuestionamientos, pero tú no puedes entrar a la palabra, en primer lugar, en busca de ese propósito que acabamos de mencionar. En segundo lugar, muchos van a la palabra de Dios, pero se sienten mal, se sienten vacíos y necesitan sentirse mejor. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre esos y los que estudian psicología para también sentirse mejor? Tú no vas a descubrir las profundidades de Dios de esa manera. Nosotros tenemos que ir a la palabra para descubrir las profundidades de Dios, de su ser, de tal manera que cuando yo vea las profundidades de su ser, ellas pongan de manifiesto las superficialidades de nuestro ser. Y cuando yo comienzo a contemplar esas profundidades, yo comienzo a decir, wow. Me van a permitir decirlo porque ya mi iglesia me ha oído decirlo y algunos de ustedes están aquí. Yo necesito guamearme en la palabra de Dios. ¡Wow! En ese proceso entonces de descubrir a Dios, yo soy cambiado. El proceso debiera ser menos trabajoso de lo que usualmente es. Yo no he dicho que no es trabajoso, para que no me confunda. Pero debiera ser más natural de lo que la mayoría de las veces es. El problema es que yo he querido cambiar, producir los frutos llamados frutos del Espíritu por mis esfuerzos, de tal forma que yo quiero saber qué libro leo, qué devocional compro, qué fue lo que tú hiciste para yo tener lo que tú tienes, pero nunca con la intención de conocer más de Dios. Si Dios me permite sentirme mejor sin conocer más de Él, yo estoy contento. Eso es como la mayoría del ser humano, del cristiano, piensa. Y Dios quiere todo lo opuesto. Dios quiere que yo no esté nunca satisfecho con cuanto yo conozco de Él, porque como Dios es un ser infinito, yo estaré por toda la infinidad, por todo el infinito, aprendiendo acerca de su ser. Y yo no puedo sentirme satisfecho con lo que conozco, pero tan pronto me siento mejor, ya me siento tranquilo y ya yo no le busco como le buscaba antes. El ministerio, pastor, yo quisiera, pero usted sabe que a veces no tengo el deseo, no tengo la pasión, y entonces ahora, ¿usted sabe cuál ministerio yo puedo inscribirme? ¿Dónde yo puedo entrar para hacer algo? Usted entra de esa manera y a los 3 meses usted está cansado de hacer lo que entró a hacer. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en medio de sus dificultades, en medio de su ministración, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. Si tú buscas eso en el lenguaje original, tú entiendes que implica ser pegado contra la espada y la pared y no dejarte ninguna otra opción. De tal forma que Pablo dice, yo he experimentado la gloria de su amor de tal manera que yo no siento, yo no veo, no encuentro ninguna otra opción que no sea servirle y vivir como estoy sirviendo. Tú tienes que ver la gloria de su amor para que tú puedas amarle y servirle naturalmente.
y que no te sea pesado, ni cansón, ni drenante. Una vez Pablo pudo ver eso no quiere decir que él no luchó contra el pecado que todavía mora en los miembros de nuestros cuerpos. No, pero él no jamás tuvo lucha con seguir o no seguir a Cristo. Él no estaba poniendo la mano en el arado y mirando hacia atrás. No, él tenía muy claro para dónde iba. Pero si yo no lo he contemplado, la cosa es diferente. Moisés vio la gloria de Dios y por los próximos 39 años le sirvió a un pueblo difícil, terco, rebelde, ingrato, desagradecido, y permaneció fiel a Dios. Moisés continuó de esa manera porque la gloria de Dios era su motivación. Nosotros tenemos problemas con los hijos y vamos a la palabra de Dios a encontrar una fórmula para arreglar nuestros hijos, que es donde está la sabiduría, no me entiendan mal. Pero si Dios me puede dar la fórmula, sin yo conocer más de Él, ni yo cambiar, simplemente que mis hijos estén más tranquilos, pues estamos contentos, porque yo simplemente fui a buscar una fórmula para arreglar a mis hijos. No, Dios quiere que tú vayas a buscarlo a Él en su sabiduría, a ser cambiado, transformado, de tal manera que tú puedas pastorear de una mejor manera a tus hijos. Pero es un abordaje completamente distinto, de tal forma que tú puedas ser verdaderamente testigo de su gloria. Juan estaba hablando de que ellos vieron algo. Yo voy a regresar a eso un poco más adelante, pero esa era la primera palabra de esa frase. Y vimos su gloria, que fue la palabra vimos, theomai. Pero yo quiero ahora dar un giro y considerar la otra palabra, gloria. Es la palabra doxa. Es una palabra que tiene una larga historia. Implica opinión, implica tener una estimación o una opinión apropiada de algo o de alguien. Eso es como comienza esa palabra. Y eventualmente fue adquiriendo otra connotación. Pero en esencia, si piensas en doxa, entonces como gloria, cuando Dios decide glorificarse a sí mismo, se supone que eso que Él está haciendo va a producir en nosotros una opinión de tal manera y una impresión tal que cuando yo voy y lo vivo, eso va a hacer que incluso otros hablen bien de Dios, precisamente porque eso es lo que la palabra significa, tener una buena opinión o estimación de algo. Cuando tú haces algo para la gloria de Dios, tú tienes que exaltar su nombre, exaltar su esencia, de tal manera que otros que están viendo y oyendo lo que tú estás haciendo, terminan muchas veces con una buena impresión, una buena opinión, una buena estima acerca de nuestro Dios. Bueno, pastor, y entonces cuando eso no ocurre, ¿qué pasa? Cuando el hombre no termina de esa manera. Bueno, la insensibilidad del pecado del hombre que no ve la gloria de Dios no hace a Dios menos glorioso. Yo creo que ya eso se ha dicho aquí. Si esta noche Dios no lo permita, yo pierdo la vista, mañana cuando yo salgo a la luz del día, el sol no es menos brillante que en el día de hoy, simplemente porque yo no lo pueda ver. De esa misma manera, cuando el hombre en su pecado se ha vuelto insensible a la revelación de Dios, a la gloria de Dios en la persona de sus hijos, eso no hace a su hijo, no hace a Dios menos glorioso. Simplemente es la explicación de por qué yo no lo puedo ver en medio de un eclipse. El sol no es menos brillante que antes del eclipse. Pero algo se ha interpuesto entre el sol y mi visión. Y eso que se interpone, en el caso de un eclipse de sol en nuestro planeta, es la luna. En el caso del eclipse de Dios, lo que se interpone entre Dios y yo es mi pecado, que no me permite verlo en toda su expresión, hasta donde de nuevo mi humanidad me permita verlo. Dios no nos crea a nosotros porque Él tenía una necesidad de escuchar que sus criaturas puedan decirle cuán glorioso Él es. Como la historia creo que el pastor Sugel hacía alusión anoche en la introducción del pastor Piper, pero esto es una historia que ilustra el mismo punto. Este señor está hablando con Dios. Es una historia, una ilustración. Le dice: Dios, tú eres increíble.
Silencio. Dios, tú eres maravilloso. Silencio. Dios, tú eres extraordinario. Dime algo, Dios. Y del cielo soy una voz que dice, yo sé. Dios sabe lo que Él es. Y Él está totalmente y completamente autosatisfecho en sí mismo. La razón por la que Él nos creó no es porque Él necesita huir de alguien, que Él es glorioso. Escucha, el pastor Piper ya lo citó, pero hemos estado autocitándonos continuamente o citando los mismos versículos, más que autocitándonos, esa no es la palabra. Pero Isaías 43:7 dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Esa es la razón para la cual nosotros fuimos creados. La palabra doxa, como le decía, tiene una larga historia. La Sextuaginta adquirió otra connotación, implicaba brillantez, algo que es muy luminoso, esplendor. En el hebreo es kabod, implica algo pesado, no es algo liviano, no es algo trivial, no es algo superficial, no es algo a lo cual tú te puedes exponer y decir, ah, qué bien, como ahora oímos tantas veces que Cristo se me apareció. ¿Y qué te ocurrió cuando Él se te apareció? No, yo seguí afeitándome y comencé a hablar con Él. Bueno, se pudo haber aparecido cualquier otra persona, pero no Cristo. Porque cuando la gloria de Dios se hace presente, hay algo que ocurre en ti, porque no es liviana, no es trivial, es algo pesado, es algo que te mueve a la reflexión, es algo que te dejaría sin aliento, es algo que tú no sabes ni siquiera qué hacer ni cómo moverte en ese momento. Esto que Juan, Pedro, Pablo vieron, eso fue lo que terminó causando su transformación. Pero lamentablemente, eso no es necesariamente lo que la iglesia de Cristo de nuestros tiempos está viendo. Nosotros tenemos una mala concepción y pensamos que nosotros estamos haciendo la historia. Y a nosotros se nos olvida lo que ya hemos citado aquí también más de una vez, Efesios 2:10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Es su historia, nosotros somos sus actores y al mismo tiempo al actuar nos convertimos en sus testigos. Pero lamentablemente muchas veces nosotros queremos fabricar la historia, controlar la historia, manillar la historia, orquestar la historia, detener la historia, cambiarla, ocultarla, desviarla. Pero es su historia. Yo creo que nosotros nos parecemos a este niño que le encantaba jugar pelota, es una historia real, e iba con su padre. Y cada vez que iba con su padre se ponía por el lado de la tercera base a observar a su hijo jugar pelota. Y el padre cuenta que cuando el niño daba un hit, él salía corriendo para primera, la bola podía estar todavía en el left field, pero cuando él llegaba a primera, él se deslizaba como que la pelota, como que estaban a punto de hacerle out. Y él se paraba de ahí muy orgulloso, miraba para la tercera base como diciendo, ¿me viste, papi? ¿Viste cómo me comí la base? Yo creo que nosotros a veces predicamos un sermón, hacemos una consejería, plantamos una iglesia, hacemos una actividad como esta y luego queremos ir, mirar hacia el cielo y decirle, hey, ¿me viste, Padre? Lo extraordinario que soy, lo que logré. Porque creemos que estamos haciendo historia en vez de viviendo su historia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es su historia, no es la mía. Yo no puedo perder esto de vista. Hacemos buenas obras que Él pensó, soñó de antemano. Y si no son esas, son pesadillas. Yo creo que muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios.
Quizás al final de esta noche, antes de irnos, podemos orar un poco y pedirle perdón a Dios por querer robarle su gloria, su lugar, controlar su historia, manipularla, cambiarla, forzarla, su historia y los actores de su historia. Eso es una lección difícil de aprender, pero tenemos que aprenderla. Pedro, en su impulsividad, aún pasada la cruz, pasada la resurrección, él no entendía eso. Pedro todavía estaba en el proceso de crecimiento, de desarrollo, de entender cómo es que se hace la obra de Dios. Y en este último encuentro que él tuvo con Jesús, que usted conoce también como yo y que está relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 21, a partir del versículo 20, nosotros leemos estas palabras. Pedro, volviéndose, vio que le seguía a un discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme. Pedro, tienes que entender, tu foco no es Juan, tu preocupación no es Juan, tu énfasis no es Juan. La historia de Juan la escribo yo. Tú eres mi lápiz, Pedro, con el que yo estoy escribiendo tu historia. Juan es mi lápiz con el que yo estoy escribiendo su historia. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, Pedro? Ups. Eso es un boche santo. Pedro está aprendiendo, yo solamente soy un testigo, él está escribiendo la historia. Déjame ver, Jesús, lo que tú quieres hacer con Juan para yo ser tu testigo y contarlo bien. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer y ser si vamos a ser testigos de su gloria. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, es que la actitud de Pedro entorpece, humanamente hablando, los propósitos de Dios, la historia de Dios. Nadie puede coartar esa historia, torcerla, desviarla, cambiarla, pero humanamente hablando, entorpece mi visión, si tú quieres, de la historia de Dios. Al estar nosotros ocupados con cosas que no necesitamos estar, con las que no necesitamos estar ocupados, porque mi preocupación es Cristo en mi vida. No tengo que preocuparme con crear mi historia, tengo que descubrir la historia que Dios tiene para mí. No tengo que preocuparme con la historia del otro, porque yo tengo que descubrir simplemente mi historia para vivirla bien, testificarla bien, y yo puedo confiar en el Señor. Y nosotros muchas veces no solamente queremos fabricar esa historia, queremos hacer las obras que nos gustan, que nos placen, las que no me retan, las que no me ponen ansioso, la que yo puedo controlar, la que puedo manejar, la que puedo ver. Dios dice: no, porque la historia que yo cuento tiene mi tamaño y tú no la controlas. Si tiene tu tamaño, esa es tu historia. Y eso es otra cosa. Al final de cuentas, hermanos, no solamente es su historia, no solamente son sus actores, este es su escenario, este es su teatro, este es el despliegue de su gloria, y Él nos ha dejado aquí precisamente para que yo pueda ser un testigo fiel de lo visto, de lo oído y de lo que siento al ver su revelación, y lo pueda contar a otros. Y eso es mi rol, eso es lo que yo necesito hacer. Yo no puedo desviarme, yo no puedo trastocar eso. Ustedes conocen este otro texto que habla claramente de qué es su historia. Por tanto, en Jerusalén se dieron cita Herodes, Pilatos, los judíos y los romanos, para hacer todo cuanto tu designio o propósito habían previamente determinado. Lo que yo concebí en la eternidad es lo que Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles han de hacer. De manera que esos dos individuos y dos grupos de personas simplemente estaban viviendo la historia de Dios planificada en la eternidad pasada
en la mente de Dios. Nuestro llamado es a ser testigos de su gloria. ¿Te acuerdas al principio de la historia del libro de Juan? Habían pocos discípulos, pocos apóstoles en ese momento, y llegaron a Caná y había una boda y se acabó el vino. Y la familia estaba pasando vergüenza y Cristo convierte el agua en vino. Oye lo que el texto dice, 2:11. Este principio de sus señales, no pase por alto el sus, son suyas, sus señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Quiénes creyeron en él? Sus discípulos. ¿Quién manifestó su gloria? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Y cuando ellos vieron su gloria manifiesta, ¿qué ocurrió? Que ellos creyeron. Y los demás que estaban ahí no vieron el milagro. Claro que vieron el milagro. Ellos vieron el milagro. Lo que no vieron fue su gloria. Por eso el milagro no los cambió. Dios tiene que revelar su gloria a nosotros y como producto de su revelación, cuando Él la desvela, eso que yo contemplo termina cambiándome. Por tanto, mi petición en cierta manera al abordar la palabra, al seguir a Cristo, es similar al de Moisés. Muéstrame tu gloria. Moisés quería que Dios lo hiciera físicamente. Nosotros podemos pedírselo a Dios que lo haga a través de su palabra. Yo quiero conocerte más. Escudriñar las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Era el consejo, fue el consejo de Cristo. Es interesante que Juan, cuando escribe su evangelio, no dice, y nosotros vimos sus milagros, aunque ellos vieron sus milagros, pero él dice, vimos su gloria. En otras palabras, hubo algo detrás de los milagros que ellos vieron que otros no vieron. Es similar a cada persona que sale en la mañana y ve el firmamento, y usted, si es cristiano y conoce la palabra, usted puede pararse, ver el firmamento y decir, wow, verdaderamente, o en la noche estrellada, el firmamento proclama la gloria de Dios. Hay otra persona al lado suyo que está viendo el mismo firmamento, las mismas estrellas, y simplemente ve una creación. Pero usted está viendo una gloria detrás de la creación. ¿Quién le ha permitido ver lo que el otro no ve? Dios. De tal forma que si usted contempla eso que revela la gloria de Dios continuamente, su transformación debiera ser más profunda, más natural y más continua. Pero no la estamos viendo. Hay una hambruna de la gloria de Dios en la iglesia contemporánea. Ver la gloria de Dios es una bendición y es un privilegio y es un instrumento de transformación. Hay un preciso momento en el que Dios abre nuestros ojos y nos permite contemplar cosas que no estábamos contemplando. A veces usted está en un versículo bíblico y dice, wow, yo nunca había visto esto antes. La iluminación del Espíritu de Dios vino y le permitió ver otro grado de gloria. En esta misma habitación hay hijos de Dios que han visto diferentes grados de revelación de su gloria en diferentes momentos. Y la pregunta es, ¿por qué? Mientras más yo estoy interesado en producir mi gloria, en crear mi historia, en manejar mi vida, menos yo veo su gloria. La gloria del hombre compite con la gloria de Dios. Es más pequeña, es menos brillante, es inferior y sin embargo compite enormemente con la gloria inmensa, infinita de Dios. Eso casi suena paradójico. ¿Cómo es que una gloria tan pequeña, menos brillante, pueda competir, hacerle competencia a la gloria infinita de Dios? Y sin embargo es así. La respuesta está aquí mismo en la palabra de Dios. Porque usted ha oído decir desde este púlpito más de una vez, y el pastor Piper hizo énfasis en eso, que la cruz es el punto de máxima glorificación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, en la persona de Jesús.
Cuando Cristo comienza a hablar a los apóstoles acerca de la necesidad que Él tiene de ir a Jerusalén y crucificarse y sufrir en manos de los escribas, de los gentiles, Pedro le escucha, Pedro le reprende y Cristo le dice: me eres piedra de tropiezo. Ahora, eso no es lo único que Cristo le dice. En otras palabras, Pedro, escúchame, Pedro, yo estoy tratando de llegar a la hora de mi máxima glorificación y sin embargo tú no puedes ver la máxima gloria del Padre que está a punto de ocurrir. ¿Cuál es la razón, Pedro? Está aquí mismo en las palabras de Jesús. Escucha: me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es la razón. Porque nosotros continuamente, en vez de estar pensando en las cosas de Dios, estamos pensando en las cosas de este mundo, las cosas terrenales, pasajeras, efímeras, temporales, que hoy están y mañana no están. Yo leo la Biblia con un interés temporal, efímero, ¿qué es lo que hay aquí para mí? De esa manera yo no puedo ver la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que tú y yo necesitamos entender, y es que el egocentrismo de nuestra propia vida oculta, empaña, entorpece, impide ver el diocentrismo de todo el universo. El egocentrismo de mi vida me impide ver el diocentrismo de toda la creación de Dios. Y si tú descubres algo así hoy, antes de irnos, tú y yo tenemos que arrepentirnos. Quizá al final de la noche podamos hacer eso. Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Increíble que Cristo vio que el día de su crucifixión era el día de su máxima gloria. William Barclay comenta acerca de ese verso y dice lo siguiente: para los discípulos, el ser glorificado implicaría que los reinos de la tierra vendrían a someterse a sus pies. Para Cristo, el ser glorificado implicaba el ser crucificado. Ellos definían la gloria como triunfo y Jesús la definió como sumisión absoluta a los designios de Dios. Para Cristo la cruz no fue bochornosa, sino que fue la forma gloriosa como el Padre reconcilió al hombre con Él. En la cruz Cristo daba testimonio de la inescrutable gracia de Dios para los salvos y daba testimonio de la justicia perfecta de Dios para los que se pierden, y en eso había máxima gloria. Tú fuiste creado, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Dios, en el libro de Isaías, para la gloria de Dios. Todo aquel que fue creado para mi gloria. Pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es diferente, es como otro Dios. No, es el mismo Dios, es otro lector, es el mismo Dios. El Nuevo Testamento dice exactamente la misma cosa con otras palabras. La única razón por la que tú y yo hemos sido salvos es para que para el resto de la eternidad tú y yo estemos cantando acerca de la gracia de Dios infinita en la persona de Jesús para salvación nuestra. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos encanta esto de ser real sacerdocio, nación santa, pero se nos olvida el resto. El pueblo de Israel, en un momento dado, Dios salva al pueblo de Israel de sus precariedades y lo convierte en una nación donde otras naciones pudieran venir y ver la obra de Dios en medio de ellos, de tal forma que ellos serían una especie de nación sacerdotal.
Y sin embargo, perdieron el privilegio de representar a Dios en ese momento como nación sacerdotal, precisamente por la manera en que habían vivido la revelación de Dios. La iglesia contemporánea, la iglesia evangélica, si no se arrepiente del camino por donde va, perderá el privilegio de ser nación santa otra vez para Dios como representante ante las naciones paganas, las culturas paganas. Porque como decíamos ayer, Dios tiene una inhabilidad de relacionarse con todo lo que es pecado. Su palabra se llama santa, sus ángeles se llaman santos, Jerusalén es la ciudad santa, su espíritu es llamado santo, su pueblo es llamado santo, los redimidos son llamados santo. Todo lo que Dios... con todo lo que Dios se relaciona, tiene que ser llamado santo. Moisés, quítate las sandalias, porque el terreno que está pisando es terreno santo. La misma arena que pisaste ayer, sí, pero yo no me había hecho presente ayer, yo he hecho mi presencia manifiesta hoy, y aquí donde yo estoy, esto es declarado santo. Yo no me relaciono con nada que no sea santo. Ese es el llamado para su iglesia. Una iglesia santa, inmaculada, sin arrugas, sin manchas, que pueda ser presentada por el Hijo al Padre. Nosotros fuimos adquiridos, dice ese texto de Pedro, a precio de sangre, del unigénito de Dios, el monogenes de Dios, the one and only, el único de Dios, como una posesión sagrada para Dios. Pero no olvides la razón: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son sus virtudes, sus atributos? ¿Cómo los voy a anunciar? Con palabras y con hechos. Con palabras y con hechos que sean concordantes, de tal forma que lo que predico, enseño, hablo, concuerda con mi estilo de vida. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar. Henry Varley, ¿recuerdan ese nombre que le cité hace un tiempito atrás? Decía que el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre y a través de un hombre completamente rendido a los propósitos de Dios. Quizás lo que Henry Varley estaba pensando es que, ¿sabes que muchas veces el mundo está cansado de oír buenos mensajes, de oír buenas predicaciones o de leer buenas predicaciones, de buenas citas bíblicas, buenas citas de hombres famosos, grandiosos, usados por Dios en el pasado, de ver y leer buenos devocionales? Lo que el mundo quiere ver es hombres y mujeres cambiados por la verdad de los mensajes que escuchan, que leen, de los devocionales y de las citas bíblicas que nos venimos enviando. Porque hasta entonces, ¿para qué me sirve la cita? ¿Recuerdan cómo el mundo romano comenzó a ser transformado por hombres? Escucha lo que pasó al principio. Estos hombres, pescadores, sin ninguna reputación, les fue prohibido hablar de Cristo. Hechos 4:13. Ellos dijeron: ojalá pudiéramos complacerte, pero no podemos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Nota ahora que Juan 1:14 dice que ellos vieron su gloria. Hechos 4:13 ahora dice que eran hombres sin letras y sin preparación. Hombres sin letras, hombres sin preparación, vieron su gloria, fueron cambiados, transformados y cambiaron su entorno. ¡Wow! Porque no fueron ellos que cambiaron su entorno, fue Dios fluyendo a través de hombres rendidos a sus propósitos. Eso es como ocurre. Pero tú notaste que más dice el texto: ellos, al ver la confianza de Pedro y Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocía que ellos habían estado con Jesús, habían pasado tiempo con Él. Pregunta: ¿tú estás pasando tiempo con Jesús? Sí, pastor, yo estoy leyendo la Biblia todos los días. Esa no es mi pregunta.
Tú puedes leer la Biblia sin pasar tiempo con Jesús. No, yo oro todos los días. Esa no es mi pregunta. Tú puedes orar sin pasar tiempo con Jesús. Te voy a decir lo que no puedes hacer. No puedes pasar tiempo con Jesús sin orar y sin leer la palabra. Pero lo otro sí lo puedes hacer. Miles, cientos lo hacen. Y cuando yo leo la palabra y no paso tiempo con Jesús, y cuando yo oro y no paso tiempo con Jesús, yo no estoy viendo su gloria. Y si no estoy viendo su gloria, yo no puedo ser cambiado, transformado, porque nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria como resultado de haber contemplado la gloria de Dios como en un espejo y vamos siendo cambiados por Dios, por el Espíritu, por el Señor. Vimos su gloria. ¿Cuándo? Bueno, quizás algunos piensan que pasó cuando Cristo fue transfigurado. Bueno, yo creo que eso fue parte de esa gloria que ellos vieron. No lo único. Yo creo que ellos vieron gloria de múltiples maneras en múltiples momentos. Cuando Cristo hizo milagros y calmó una tormenta, ellos vieron su gloria. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios controlar los elementos de la naturaleza. Cuando ellos vieron a Cristo multiplicar los panes, ellos vieron la gloria de su misericordia, de su compasión, cómo cuidaba por ellos. Cuando ellos vieron a Cristo levantar los muertos de los ataúdes y aún de las tumbas 4 días después, ellos también vieron su gloria al ver el poder que Cristo tenía del poder que tenía sobre la muerte, de manera que ellos estuvieron viendo su gloria en todos los momentos. Spurgeon agrega y habla de que ellos también vieron su gloria cuando miraron hacia atrás y vieron a Cristo en la cruz, clavado, traspasado, ensangrentado, ahí siendo acusado, ¿verdad?, por aquellos que estaban al pie de la cruz y sin nadie estar pidiendo perdón, dice Spurgeon, como Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no tienen ni siquiera que pedir perdón, yo se lo estoy otorgando, te lo estoy pidiendo porque no saben lo que hacen, de tal forma que ellos vieron una vez más la gloria de su misericordia en la cruz en sus últimos momentos. Pero viendo hacia atrás, todavía vieron aún más de esa gloria en la misma cruz, cuando en el último momento de la vida de Jesús, en el momento más débil, cuando Él estaba en su estado agónico, cuando Jesús estaba ya a punto de expirar, de su último aliento de vida, en el momento en que Él ya no podía tener más fuerzas para sostenerse, en esas condiciones, Cristo a punto ya de pasar a la otra vida, es precisamente en ese momento de su mayor debilidad cuando Cristo derrota el pecado, derrota a Satanás, desarma los poderes de las tinieblas, las avergüenza para siempre, vence el mundo, propicia la ira de Dios, satisface la justicia de Dios, justifica al pecador y despliega su gloria de amor, de misericordia para con el pecador, para sus elegidos, en su último momento, en su mayor debilidad posible. Cristo obtiene el mayor triunfo que se pueda obtener en todo el universo, sobre todos los poderes de las tinieblas. Ellos vieron su gloria, no solamente en sus momentos de poder, en sus momentos de debilidad, porque ciertamente la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres y el poder de los hombres. Y esa razón, eso que ocurrió ese día es la razón, y con esto termino, por la que tú y yo, por el resto de la eternidad, vamos a estar cantando y diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza.
por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo por la eternidad y que su pueblo bendiga su nombre por la misma eternidad.